¿Y quién me dijo yo, señor? Buenas tardes, chicos. Iniciamos el día de hoy la clase. Hoy estamos a 9 de junio del 2020 y estamos en la primera semana, en la primera clase del módulo de proceso de importaciones. Entonces ya empezamos ya a coger la carne de lo que realmente es nuestro módulo, de lo que realmente es la clase de nosotros como auxiliares de aduanas. Y vamos a hablar de, aquí es de submateria. Aquí vamos a déjenme buscar la plataforma. No lo había abierto todavía, aula virtual, aquí está. Y ustedes ya tienen, ya ustedes están matriculados en su curso y su curso se llama auxiliar de importación, sí, proceso de importación, proceso de importaciones se llama el curso de ustedes. Vamos a buscarlo, a ver si estoy mintiendo, aquí está el aula, me van abriendo, van llegando chicos. Me recuerda el que llegó para ponerlo en la lista. Entonces miren que ustedes están aquí como auxiliares de aduanas, proceso de importación y ustedes son la ficha 210-521. Esta materia o este módulo se llama proceso de importación y ustedes son la ficha 210-521. Estaba llamando a lista en el primer momento, estaba llamando a los que estaban. Los que estaban están aquí en amarillo. Los que no están, están en blanco. Estoy esperando que ingresen. John Pertus acaba de llegar. Pertus, ¿quién llegó ahorita? Que no le puse asistencia, ¿quién llegó? Creo que fui yo, Rojas. Tú entraste hace rato, hijo. Señor, yo también llegué ahora. Bueno, por si acaso. Sí, aquí está. JD. JD, ¿cuál es tu apellido, hija? Durán. Listo. Había una persona ahorita que no la saqué porque no sabía su nombre, le preguntaba y no me decía nada. Y entonces así no. Prefiero que se identifiquen, no importa, no le tengo miedo a nadie, pero prefiero que se identifiquen para saber con quién estoy hablando. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, tenemos aquí la plataforma, la clase de ustedes. Miren, aquí está proceso de importaciones. Y estamos en la, bueno, aquí tengo que corregirle la fecha. Estamos en la semana de junio, primera Profe, semana de ya me junio. puso Luisa Valera. Claro, cariño, pero aquí está Luisa Valeta. Y vamos a ver hoy, Ok, profe, gracias. mira, me equivoqué, puse la clase se vino la clase como lo traje de allá. Esta clase fue la de esta mañana, vamos a eliminarla. Y ustedes están aquí con este material. Permítanme un segundito. Bien, entonces tenemos importaciones. Este es el módulo que vamos a ver. Vamos a ver. Bien, entonces en consecuencia de todo lo que hemos hablado, el mes pasado aprendimos todo lo que tenía que ver con la logística, qué era la logística, para qué servía, cómo nos apoyábamos, cuáles eran los mecanismos que existían para, se abrió dos veces, Juan Sebastián Barrios, Juan Sebastián Barrios. Presente, señor, presente. Okay. Aquí hay unos que me dicen, Luis Terán, que se me acabó la luz. Pongan silencio, por favor, para que no haya retorno. Luis Terán se le acabó de ir la luz. ¿Quién más? Karen Andrade. Vamos a ponerle aquí a Karen Andrade de asistencia, aquí así. Sharik Ojeda, yo me parece haber visto Sharik ahorita, aquí está. Sharik Ojeda. ¿Quién más me dijo que no estaba, que no iba a poder estar? Juan Manuel Romero Señor, Herrera. yo soy Juan Barrios, presente, oigo. Ahí está, mi amor. Herrera, el que entró ahorita mismo, ¿cómo se llama? Herrera.
Herrera, Profe, Señor buenas Darío tardes. Ojeda, presente. Romero, Sharif ya. ¿Quién más estaba ahorita que dijo que no podía estar? Luis Terán ya, Camilo Gómez. Aquí está Camilo Gómez. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces arrancamos. Bueno, el módulo pasado, como les decía, estábamos trabajando con logística, que era el proceso logístico, en qué consistía, las clases que habían, o sea, la primera parte que era recepción, la siguiente parte que era transporte, procesamiento, producción o fabricación, después armado, empacado, etiquetado, después transporte y después distribución. Todo eso lo vimos en la primera parte. Pero en la última semana aprendimos sobre DFI, que es la distribución física internacional, que es, ya nos metemos con las aduanas, y es cuando una mercancía se trae de otro país, cuando viene de otro país o va para otro país. Y entonces ahí estamos hablando de importación. Entonces, si vemos las diapositivas, aquí las tenemos, y vamos a entender un poquito sobre el proceso de importación. Entonces, fíjense ustedes que para todo concepto, para todo, tenemos que aprender primero que todo quién es el que manda. Cuando vayamos a alguna parte, primero tenemos que reconocer quién es el que manda en esa parte, para entender cómo se mueven los mecanismos y cómo se entiende o cómo podríamos manejar cualquier tipo de situación o de diferencia. Este tema de aduanas lo maneja definitivamente la DIAN, y es Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Aquí está. La DIAN es la que controla y regula todos los procesos aduaneros. Recordemos que una aduana es una puerta de entrada de un país, como la puerta de tu casa. Tú puedes entrar por la ventana, tú puedes entrar por el patio, tú puedes entrar por una parelilla, pero la única puerta por donde te permiten tus padres, que es lo legal, es la puerta de entrada, la puerta principal. Así también son las aduanas, la puerta principal de un país, o las puertas, en este caso son muchas puertas, porque hay varios, tenemos contacto con varios países alrededor de nuestra querida Colombia. Entonces, en el proceso de importación, los aspectos aduaneros más importantes los vamos a ver aquí ahora, y vamos a entender qué es el régimen aduanero. ¿Quién me dice, por favor, qué es un régimen? Esta palabra régimen, ¿qué quiere decir? Señor, es el proceso que hacen a la mercancía o a todo lo que entre o llegue a un país o a un puerto. O sea, la revisión de mercancía, el peso y todo eso. Tú me estás hablando de un proceso que lo vamos a ver ahora, pero lo que estoy preguntando es por régimen, la palabra régimen solito. Estoy escribiéndolo ahí garabateadamente y nadie la ha cogido. Conjunto de normas. ¿Cómo? Son reglas. De reglas, de leyes, de normas, de procederes con los que se puede manejar cualquier cosa. Entonces tenemos, fíjense, que tenemos el régimen ecuménico, y el régimen ecuménico es cómo se deben comportar los padres. Tenemos el régimen académico, y es el conjunto de leyes que dictan en su colegio. Tenemos el régimen militar, y es la forma como deben vestir y andar los militares. Y tenemos el régimen aduanero, y es la forma como se deben hacer los ingresos y egresos en Colombia. Entonces, fíjate que régimen aduanero, aquí dice, es el tratamiento, o sea, cómo debe hacerse, cómo debe proceder las mercancías, ¿ya? Cómo debe hacerse para cualquier manipulación de las mercancías en una que, ante una autoridad aduanera. Ante una autoridad aduanera, lo que está diciendo básicamente. Yo llego ante la DIAN y le digo, bueno, DIAN, aquí tengo esta mercancía, la voy a sacar, la voy a mandar para Europa. O buenos días, DIAN, aquí me llegó una mercancía, por favor, entrégamela, ¿ya? Entonces, fíjate que es el conjunto de reglas, de normas, de leyes que dicen cómo debe presentarse la mercancía y que dice cuáles son los pasos que se deben hacer para poder legalizar una mercancía, ¿ya? Y hay varios regímenes aduaneros, porque tú puedes decirle, esta mercancía, vamos a imaginarnos que cada globito, que cada ovalito es el país, ¿ya? Que es Colombia. Y yo le digo, bueno, esta mercancía ingresó, y esto es un régimen de importación.
Entonces esta mercancía, este que es Colombia, este ovalito que es Colombia, digo que la mercancía que entra es con régimen de importación. Este ovalito que es Colombia, digo que la mercancía que sale de aquí es exportación. Cualquier mercancía que sale de Colombia es exportación. Cualquier mercancía que no llega, sino que pasa por Colombia, es tránsito aduanero. No se quedó en Colombia, no se quedó en Colombia, solamente pasó por unas horas y se va enseguida para otro país. Y una mercancía que llega, se queda por un año aquí en Colombia, más o menos, hasta un año, y después o se va para otro país, o se queda en Colombia, pero demora un año ese régimen de depósito. Miren que el régimen de importación, el régimen de exportación, le dan 30 días para definir y para presentar los papeles a quién, a la DIAN. Yo debo presentarle a la DIAN durante 30 días, o durante 30 días no, me dan hasta 30 días. Yo tengo 30 días de plazo para que ellos me revisen a mí mi mercancía y digan, bueno, llévesela para su casa. O me dan, o le presento las mercancías a ellos y ellos me dan 30 días a mí hasta, ojo, hasta 30 días. ¿Para qué? Para que ellos me digan, está bien, puedes despacharla. ¿Ya? ¿Hasta ahí claro? Sí, señora. Sí, Entonces, hay un conjunto de normas que regulan cómo se ingresa la mercancía, cómo se saca la mercancía, cómo transita la mercancía y cómo se deja guardada por un tiempo la mercancía. Y estamos hablando de los 4 regímenes aduaneros: el régimen de importación, el régimen de exportación, el régimen de tránsito y el régimen de depósito. En este módulo, en estas 4 clases, vamos a hablar solamente de importación. ¿Alguna pregunta, Marlon? No, señor. Ok. Vamos a hablar de régimen de importación, pero para poder saber de hablar un poquito de régimen de importación, tenemos que entender qué es, quiénes la manejan, cómo la maneja y todas las cosas referentes a la importación. Muy bien. Entonces resulta que tenemos una presencia institucional. Tenemos a la DIAN, que está en todos los puntos principales del país. Fíjate que está en Santa Marta, en Cartagena, en Barranquilla y en muchos otros lugares ya del territorio aduanero nacional. Todo este croquis se llama, ¿cómo? Se llama TAN, todo este croquis. Este pedacito también y este pedacito también. Se llama TAN. ¿Qué quiere decir TAN? Territorio Aduanero Nacional. Correcto. No se nos puede olvidar. Territorio aéreo. No, aéreo no, aduanero. O sea que todo está controlado ¿por quién? Por la DIAN, aduanero, territorio aduanero nacional. Todo lo que está dentro de ese hermoso croquis es el TAN. Y entonces dentro del TAN, como les decía ahorita, hay unas puertas principales. Esas puertas principales son unos lugares que legalmente puede la mercancía entrar, salir o pasar. Pero si de pronto entra por aquí por La Trocha, o entra por aquí por la selva de Amazonía, o entra por aquí por Puerto Colombia, por alguna parte, no se permite. Es un contrabando. Es un delito. ¿Sí me expliqué, chicos? Yo siempre debo Sí, presentar la profe. mercancía antes Ya de va, la ya va. DIAN. O sea que si la mercancía no llega a ninguno de esos puntos determinados, ya sea en el caso de Barranquilla o el caso de Bogotá, pues estaría entrando de forma ilegal, ¿no? Correcto, Cuando viene de un país a otro. Ok. correcto. Es que Barranquilla es muy grande, pero entonces, ¿dónde queda la DIAN en Barranquilla? Al lado del puerto de Barranquilla, y hay una oficina también al lado del aeropuerto de Ernesto Cortizos. O sea que si la mercancía no entra por el puerto marítimo, sociedad portuaria, o no entra por el aeropuerto, quiere decir que esa mercancía entró por contrabando. ¿Me expliqué, chicos? Llegó mi Sí, abuelito a profe. Estados Unidos y me trajo unos abanicos y me trajo una grabadora y me trajo unas cámaras fotográficas en la maleta
y no dijo nada, se quedó calladito, pasó por el aeropuerto, pero se quedó calladito. No las declaró. Mi abuelo, ¿qué hizo? Mi abuelo hizo un delito. Él debió declarar. Contrabandeando mercancía. Abuelo, cuidado. Hizo contrabando. Correcto. Yo entonces le voy a mandar una encomienda a una amiga mía, entonces se la mando por postal, y ella está allá en Venezuela. Y no la paso por las aduanas, ni la declaro por las aduanas, entonces la mando con unos señores que se van por en bus de Brasilia. ¿Qué hice? ¿Eso es legal? Dígame, Bueno, Franco. técnicamente no es algo legal. Técnicamente Porque es contrabando técnico, es ilegal en todas así las formas. es. Y entonces, Señor, es cierto que por un papel que falte de X o Y mercancía, que venga en cantidad de otro país o algo, se la retienen hasta que completen todos los requisitos. te dan 30 días y te dicen, en 30 días, silencio, un silencio, te dice, Señor, y te otra doy 30 pregunta, días para que me entreguen los papeles. otra pregunta. En caso tal de que el cliente o el dueño de la mercancía no logre conseguir ese papel y tal, ¿qué hace la DIAN con esa mercancía? La subasta, la La vende, retiene, pierde el y tiene gobierno, un poder de negocio. pero por algún plazo más. La DIAN te da 30 días, te da 30 días. Y si tú en 30 días no te apareces por ninguna parte, ella queda en poder de la nación. Pero si ella te dice, tú llegas, te da 30 días, tú un día 28 llegaste y dices, ándale, no encuentro los papeles, tal cosa, déjame hacer tal cosa. Ella te dice, te doy 30 días más. ¿Ya? En total te da 60 días. Pero tú tuviste que haberte reportado y decirle, espérate que estoy haciendo tales papeles. Pero si te quedas callado y no dices nada, sino que apareces el día 31, ya te dice, baila papá, esta vaina no es tuya ya, es mía. Ya. Ellos sí tienen ¿Ya? derecho de retener, quitar cualquier mercancía. Sí, Se llama Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. comprendo. Bueno, gracias. Ok. Entonces, fíjate que nosotros vemos en este precioso mapa y vemos todos los puntos rojos, azules y verdes que dicen cuáles son las direcciones que hay. Hay direcciones seccionales de aduanas, hay direcciones de impuestos, que son los puertos, y hay seccionales para que cobran solamente impuestos y son pequeñas, secciones delegadas. Entonces, las más grandes son las que están en las principales ciudades del país, direcciones seccionales, las siguen son direcciones solamente de impuestos y direcciones delegadas o pequeñas. Donde se vea esto, por lo menos en una seccional delegada. Y en un puerto marítimo hay una dirección de impuestos. Y en una ciudad capital hay dirección seccional. Barranquilla tiene las tres. Barranquilla tiene, la DIAN está en el aeropuerto, está en la terminal de transporte, está en el sociedad portuario, en Franca. ¿Sí me expliqué, chicos? Bien. Por ahí les había colocado unas tareas hace Profe, días. disculpe la interrupción, pero es que todavía no me ha quedado claro la diferencia entre los tres anteriores. No importa, son lo mismo, solamente que una cuenta con el director regional, otra cuenta con un jefe seccional y otro cuenta con un supervisor, ¿ya? Es como los Ok. comandos de policía. Es como los comandos de policía. Está una central que está donde están todos los coronel, no sé qué. Está un comando de policía y un CAI, por decir algo, Ok, ¿ya? ahora sí, sí. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pero porque te digo esta diferencia para que te des cuenta de que realmente está en todo el país y que si tú no la buscas porque tú quieres hacer maldad, tú quieres meter contrabando, pero en todo el país hay. Muy bien. Bien, dense cuenta que Colombia tiene
71 puertos marítimos, 18 aeropuertos internacionales, 13 pasos fronterizos y 3 puertos muelles fluviales. ¿Cómo así? 71 puertos marítimos por donde entra y sale mercancía internacional desde los océanos. Tenemos Océano Pacífico y Atlántico. Y tenemos aquí en el Atlántico, aquí en Barranquilla, hay más de 15 sociedades portuarias, es una tarea que tienen ustedes. Hay más de 15 sociedades portuarias. Está Puerto Palermo, está Puerto Barranquilla, está Puerto Monómero, está Puerto Argos, está Pinza, hay cantidad de puertos. Bopax, ya, solamente en Barranquilla, en Atlántico. Ahora Cartagena, Santa Marta, Cerrejón. Pacífico también tiene bastantes puertos marítimos. 71 puertos marítimos. Tiene 18 aeropuertos internacionales, Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá, en Bogotá hay 2, en fin. 13 pasos fronterizos, una frontera que va a Venezuela, otra por Maicao, otra que va por Paraguachón, otra que va por Ipiales, otra que va para Perú, otra que va para Brasil. Y también tiene 3 puertos fluviales, uno que comunica a Brasil y a Perú y otro que comunica a Venezuela. Entonces fíjense ustedes que hay muchos lugares por donde pudiera entrar mercancía legalmente, pero también entra mucha mercancía ilegalmente. ¿Ya? Nosotros vamos a entender lo que es el ingreso de mercancía legalmente. Bien, como decía ahorita que la DIAN ejerce un control de revisión, y esa revisión es que llega la mercancía, llega el medio de transporte y enseguida se reporta a la DIAN, y la DIAN ¿qué hace? Se acerca al medio de transporte a verificar si no son restos humanos, si no son explosivos, si no es droga, si no es un contaminante. Eso se llama control previo. Control previo. La DIAN llega y revisa que la mercancía cumpla con todas las características. ¿Dónde hace eso, señor? Pregúnteme. Bien, esto se hace en una zona primaria. Entonces, fíjense que ya empezamos a hablar de algo muy importante que se llama zona primaria. ¿Qué es una zona primaria? Son lugares de arribo o de despacho de mercancía. Un puerto, un aeropuerto, un paso fronterizo o un muelle fluvial. Esas son las zonas primarias, son habilitados, lugares habilitados para que la mercancía llegue y espere ahí. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? 30 días. Creo que un máximo de 30 días. Correcto. La DIAN le da 30 días. Te espero por 30 días. Si no, esta vaina es mía. Se llama abandono y queda en poder de la nación. ¿Ya? ¿Y qué hace la nación con eso? ¿Lo subasta? No, eso es mentira, no lo subasta. La nación se queda con él y entrega esos recursos a hospitales, a escuelas, a notarías, que si son computadores a las escuelas públicas, que si son zapatos a los orfanatos, a los hospitales, ¿ya? La nación se queda con todas las cosas que dejan abandonadas, ¿ya? Esos lugares pueden ser de arribo, si son marítimos o aéreos, o depósitos públicos o privados, como son las aerolíneas. Ustedes no ven cuando llegan al aeropuerto, los que hayan ido al aeropuerto, ustedes no ven las bodegas del aeropuerto llenas de mercancía, no, porque sería ilógico, sería muy grande. Pero ustedes sí ven que al lado del aeropuerto hay muchas bodegas. Esas bodegas son depósitos públicos o privados, ¿ya? Depósitos en donde se guarda en una bodega la mercancía y se le da por 30 días hasta que la mercancía la vayan a reclamar. Esas son las zonas primarias. Luego hay un control simultáneo. Y el control simultáneo se hace cuando la mercancía llegó el dueño, le dieron 30 días para que llegara el dueño, ¿verdad? Y el dueño llegó el día 15. Y llegó con la factura, el documento de transporte, el certificado de origen, el mandato, un poco de documentos que ustedes van a aprender a usar. Y cuando llega con todos esos papeles, la DIAN empieza a revisar esta caja. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5,000 pares de zapatos, vamos a ver. Aquí la factura dice 5,000 pares de zapatos, vamos bien, chicos. Estos son zapatos tenis, aquí dice zapatos tenis,
zapatos de golf. Bueno, pero acá dice que son de tela y aquí dice que son de cuero. No procede. No dan el levante de la mercancía. Ellos revisan cada detalle. Señor, una pregunta. Dígame. Toda mercancía tiene un arancel diferente. ¿Cierto? ¿Ah? Sí, bro, Todos. profe, está teniendo problemas con el micro. Sí, bro, te explico. Todos los productos tienen un arancel diferente. Cada uno tiene un impuesto diferente que se debe pagar. Algunos pueden ser más costosos u otros más caros, dependiendo del producto y de que esté hecho, además de la procedencia. No, eso no depende ni de qué está hecho ni depende de la procedencia. Eso depende de cuánto producto se haga aquí en Colombia. Si aquí Colombia produce zapatos, ¿por qué carachas vas a traer zapatos de otro país, carajo? Consume el país el zapato nacional. Ah, pero quieres traer zapato importado. Bueno, tengo un arancel. Un arancel es una sanción por comprar productos importados. Entonces, si Colombia es un país cafetero, es un país completamente cafetero, porque vas a traer, ay cariño, ven llévatelo porque no me sirvió, estaba descargado y allá no entra el internet. Sí, pero lo dejé allá, mi amor, lo dejé allá en internet, pues. No, no me coge internet allá de aquel lado, me tuve que poner acá con mi celular. No te preocupes. Ven acá, ahora que me acuerdo, aquí se me van a comer todos los datos. Dice, Bueno, maestro, la profesora lo explicó mejor que yo. que su barco le llamó. Y está
Ahora sí, chicos. Definitivamente. Bueno, entonces seguimos hablando. Entonces íbamos hablando y yo les estaba marcando mientras que no podían oírme porque tengo que estar con el celular para que me puedan escuchar. Tengo problemas con este equipo. Estábamos hablando, chicos, sobre la zona primaria, ¿cierto? La zona primaria es donde se hace el control previo y el control simultáneo. El control previo es cuando la DIAN llega y revisa la mercancía a ver si hay alguna cosa rara en ese producto. Y el control simultáneo es cuando la mercancía se confronta con los documentos, ¿ya? La mercancía con los documentos. Una cosa es ver si llegó algo malo y otra cosa es ver si lo que llegó es correcto a lo que se pidió, ¿ya? Y si puede entrar a Colombia. Por otra parte, hay un control posterior. Y ese control posterior, ¿cuándo llega? El control posterior llega cuando la mercancía está en una zona secundaria. Ojo, otra palabra. Zona secundaria. Entonces tenemos zona primaria y zona secundaria. La zona secundaria, ¿cuál sería? Cualquier lugar que no es zona primaria. Cualquier lugar que no es zona primaria. ¿Alguna pregunta? ¿Sí fui claro? Sí, señor, sí, sí. Oye, Profe, ¿cuáles serían estas zonas secundarias? Tu casa es una zona secundaria. Ah, Todo lo que no es puerto o aeropuerto es una zona secundaria. Las carreteras, porque por eso ustedes se dan cuenta que la policía tiene toda la libertad de pitarle a cualquiera y pedirle los papeles de la mercancía que llega. Ustedes se dan cuenta que van a Miami o al Paseo Bolívar o a San Andresito y la policía está pidiendo papeles. Muéstrame esa mercancía, muéstrame los papeles de esa mercancía. Ellos tienen toda la autoridad para revisar, la Policía Fiscal y Aduanera, con la DIAN, ¿ya? Entonces, la zona primaria es un lugar custodiado por la DIAN. La zona secundaria es algo que no es zona primaria, pero también ejerce custodia la DIAN. Entonces, quiere decir que la DIAN pudiera revisar, ingresar ahí y pedir en cualquier momento. En tu casa, tú puedes llegar a la DIAN, muéstrame el aire acondicionado ese, muéstrame los papeles. Tú tienes que presentárselos, ¿ya? Porque si no, se da cuenta que es contrabando. ¿Alguna duda? No, no, profe, está en el momento todo claro. Ahorita estábamos hablando, perdón, sobre el arancel. ¿Qué impuestos se pagan para importar? Se pagan los impuestos teniendo en cuenta si la producción nacional se ve afectada. No es lo mismo los zapatos que hacen en Asia que los zapatos que hacen en Colombia. ¿Por qué? Porque en Asia hay máquinas muy veloces, muy rápidas, muy tecnológicas que hacen las cosas muy fácil y muy barato. En cambio aquí casi que se hace todo manualmente, no es lo mismo. Entonces por eso cuando una vez llegaron aquí a Colombia, eso lo vamos a ver más adelante en algunos aranceles, a Barranquilla llegaron hace como 3 años unos sombreros volteados. ¿Y saben qué precio tenían los sombreros? 1,000 pesos. 1,000 pesos un sombrero volteado. Imagínense ustedes si un productor de aquí, ¿cuánto le sale un sombrero volteado? Mínimo en 30,000 pesos. ¿Cómo así que van a llegar sombreros en 1,000 pesos? Revientan enseguida la economía local. Entonces el arancel es una barrera para proteger a las personas que trabajan de eso. Sí fui clara, creo que dejé mucho ahorita ese comentario. sí, Sí, fue bien clara con eso. Ok, muy bien. Entonces ya entramos en materia de lo que es una importación. Entonces dijimos que la importación es una introducción, un ingreso. Introducción, ingreso. Puede ser una compra, puede ser un préstamo, puede ser un alquiler, puede ser que llegó aquí para el Papa Móvil cuando llegó el Papa y trajo su vehículo especial, que eso no lo puede tocar nadie, eso es una importación. Cuando viene Nairo Quintana con sus máquinas especiales de sus bicicletas, eso es una importación. Cuando viene Shakira o cualquier cantante con su poco de instrumentos musicales, eso es una importación. Todo ingreso al territorio aduanero nacional, territorio aduanero nacional, se considera una importación. Ahora bien, aquí también dice, también se considera importación la introducción de mercancías que vienen procedente viene de,
¿Que vienen de dónde? De zona franca. ¿Quién me dice que es una zona franca? Honestamente no sé, nunca supe. ¿Quién sabe que es una zona franca? Fácil. Tenemos La zona franca no es la internet. que está. Bueno, ¿Cómo? yo conozco el lugar. La que está al lado de la DIAN, ¿no? Eso es eso. Sí, que es una zona franca. Ahí tenemos, miren ustedes. Una zona No franca son- es un territorio delimitado de un país donde se goza de algunos beneficios tributarios, como la exención de pagos a derechos. ¿Ya? Vamos a buscarlo ahora un poquito más. Punto PDF. Cuando ustedes ponen punto PDF, salen definiciones mucho más eh, importantes, mucho más definidas por entidades mucho mejor calificadas para una explicación. Entonces aquí hablamos de zona franca. Vamos a ver qué dice aquí el Ministerio de Comunicación, de Industria, Comercio y Turismo. Dice que una zona franca, vamos a ver, están diciendo que es la legislación. Está muy bacano, pero no dice qué es. Ellos creen que todo el mundo Profe, sabe y creo que todo el está mundo no sabe. arriba. Baja un poco. Un poquito más. Ven, yo les digo que es zona franca. Zona franca es territorio extranjero dentro del territorio nacional. Eso, Aquí ahí está, está. aquí está. Área geográfica delimitada dentro del TAN. Se desarrollan bienes y servicios industriales, actividades comerciales, regida por una normatividad especial en materia tributaria y de comercio exterior. Las empresas que están dentro de una zona franca no se consideran empresas colombianas, ¿ya? Las empresas que están en zona franca no se consideran, miren esta zona franca, es una zona franca de Santander. Esto es una zona geográfica, porque es un pedacito de Colombia, delimitada. Vamos a abrirla bien. Abrir la imagen mejor. Delimitada. Esto está cercado. Nadie puede entrar aquí. Esto está cerrado. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Dice que es un lugar geográfico delimitado donde hacen labores comerciales, labores industriales, cualquier tipo de labor, ¿ya? Para producir, con una normatividad especial. Las empresas que están dentro de una zona franca no son empresas, pueden ser empresas colombianas, pero no se consideran empresas colombianas, se consideran empresas extranjeras. Por eso se dice que una zona franca es una zona extranjera dentro del territorio aduanero nacional. Por eso aquí la diapositiva dice, también se considera zona franca, también se considera importación la introducción de mercancías procedente de una zona franca industrial de bienes y servicios hacia o al resto del territorio nacional. Entonces nos vamos para aquí y vamos a hacer un pequeño dibujito. Ya dijimos que todo esto es zona primaria. Perdón, que zona primaria es donde, al ladito donde están los ovalitos estos, las bolitas, ¿cierto? Zona primaria. Y zona secundaria es todo lo demás. Vamos a usar otro puntador. Vamos a usar un amarillo. Todo esto es zona secundaria. Todo lo demás, lo que no es zona primaria, es zona secundaria. Pero resulta que vamos a ponerle color del lápiz, vamos a ponerle color moradito. No, azul. No, morado. Pero resulta que aquí hay una zona franca que se llama zona franca de Antioquia. Y aquí hay una zona franca que se llama zona franca de Baupés, no sé. Y aquí está la zona franca de Barranquilla. Pregunta,
Pregunta. La mercancía que sale de Zona Franca, Antioquia, para la ciudad de Sucre, ¿qué régimen es? ¿Qué es importación, exportación, tránsito o depósito? Importación, depósito. Exportación. Importación, correcto. Ojo, salió de una zona franca y entró al TAN. Ojo, es lo que nos dice aquí. Mira. También se considera importación cuando se introduce mercancía que estaba en una zona franca, al TAN. Eso es lo que dice ahí en la definición. Ahora pregunto yo, señor, pero ven acá. Y cuando Zona Franca Medellín le vende una mercancía a la Zona Franca de Barranquilla, ¿qué será? ¿Quién me dice? Es un régimen de tránsito aduanero. Correcto, Fran, correcto, hijo. Es tránsito aduanero, porque pasó por el territorio aduanero nacional, pero no se quedó, sino que pasó, caminó, anduvo, ¿ya? Es correcto, es tránsito aduanero. Muy bien. Entonces ya más o menos hemos entendido todo lo que es la importación y las implicaciones. Vamos a entender mucho más, pero por ahora vamos poco a poco. El proceso es, llega la mercancía al TAN, empieza un procedimiento de control previo, después llega un almacenamiento por 30 días en donde hay un control simultáneo. Con ese control simultáneo se procede al desaduanamiento, que es la nacionalización, que se va a presentar una declaración de importación, que es esta que ustedes van a aprender a hacer, si el decreto no lo permite, la próxima clase. Se hace una revisión de documentos, se verifica, y una vez se termina con estos documentos, se diligencia, le dan un levantamiento, es decir, le dicen, puede llevarse la mercancía de aquí. Esos son los 3 pasos del proceso de importación, muy fáciles. Pero hay una obligación. Cuando cualquier persona presenta una declaración ante la aduana, hay una obligación, y es la obligación aduanera. Primero es presentar la declaración de importación, los papeles. Segundo es pagar los tributos o impuestos que me preguntaba ahorita el señor. Tercero, si la DIAN considera que no es correcta la importación, que se equivocó en algo, que cometió algún delito, tiene que pagar unas sanciones. Siguiente, conservar los documentos de importación toda la vida. Ojo, que las mercancías que llegaron importadas, se debe guardar los papeles toda la vida. Toda la vida. Porque en cualquier momento la DIAN puede pedir los papeles y tiene todo el derecho. Conservar los documentos soportes de la operación y presentar la información si la DIAN la está solicitando. Presentársela. Tome, aquí está. O no, vengas otro día. No, nosotros no podemos, estamos ocupados. Nada. Presentarle inmediatamente. Surge una obligación aduanera, que son todos estos puntitos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No, profe, la verdad, yo creo que todo quedó claro. Y tampoco es muy complejo, la verdad, es súper fácil de entender si uno presta atención. ¿Alguien más, chicos? Muy bien. ¿Quiénes son responsables de la obligación aduanera? El importador. ¿Quién es el importador? El que compra, ¿ya? O el que aparece en la casilla de comprador de la declaración de importación. Porque ahorita dijimos de que no siempre cuando se ingresa mercancía es porque se compra. Cuando trajimos el papamóvil del Papa no era una compra, pero alguien apareció como comprador. Exportador es el que vende, el que aparece en la casilla de vendedor. El propietario o poseedor de la mercancía, el dueño real de la mercancía. La empresa de transporte internacional. El agente que representa a la empresa de carga. El depósito, la sociedad portuaria o la zona franca.
y el declarante, que puede ser el agente de aduanas o pueden ser el importador o exportador. Estos son los responsables de la obligación aduanera, o sea, los que tienen que conservar los papeles y que cuidar todo esto. Entonces, ¿quiénes son importadores? Yo aquí les coloqué una tareita, vamos a ver, vamos para acá. Aquí tienen ustedes el decreto 1165 del año 2019. Eso está muy, muy facilito, muy chévere de revisar. Y aquí habla todo el paso a paso de lo que es la declaración de importancia, de lo que es, perdón, lo que se debe hacer con la mercancía cuando llega la mercancía, arribo, se transmiten los documentos, se finaliza el descargue, informe del descargue si hay inconsistencia, todo lo de la declaración, ¿ya? Pero para nosotros vamos a entender los obligados aduaneros, ¿quiénes son? Hay obligados aduaneros directos y hay obligados aduaneros indirectos, ¿ya? Y aquí están los tipos de declarantes que hay. Aquí están los declarantes que hay. Agencias de aduana, importador, exportador, sociedades, ustedes van a, esa es la actividad que tienen ustedes. Miren que aquí está todo esto escrito con lujo de detalles, pero ustedes solamente van a encontrar, van a buscar esta tareita. Vamos a mirar. Ah, no, esa tareita, a ver, yo no se las coloqué, ¿será que yo se las coloqué en la semana 2? Aquí está, sí. ¿Qué es la OEA? ¿Qué es la OEA? Señor, No es tiene que ver organización, con organización de aduana, pero no sé la otra, no, señor, nada, aduana. operadores Hay una, autorizados. Ahí dice operador económico autorizado. Ah, sí. correcto. Son los declarantes que importan demasiado dinero o que exportan demasiado dinero en mercancías. Se les dice operadores económicos autorizados. Hay otra OEA que se llama Organización de Estados Americanos, pero no es esa. Eso no es lo que vamos a hablar nosotros aquí. Nosotros vamos a hablar de la OEA, que es una OEA. Esa es la tarea que tienen ustedes aquí. ¿Qué es la OEA y qué hace? Van a investigar esto. Y también investiga las clases de declarantes que hay. Y ahí miramos que hay más de 10, ¿se acuerdan? Se los mostré yo. ¿Sí vieron? Agente de aduana, tipos de declarantes, había un poco ahí. Ahí lo van a encontrar. Y la segunda tarea dice, puertos y aeropuertos. Investiga cuáles son las sociedades portuarias que tiene Colombia. ¿Cómo se llaman las sociedades portuarias? La Sociedad Portuaria de Barranquilla, Medellín, Cartagena, Buenaventura, Tumaco, Palermo, hay varias. ¿Y cuántas sociedades portuarias tiene Atlántico? Son más de 18. Investiga cuáles son los aeropuertos internacionales que tiene Colombia. ¿Ya? Facilito. Facilita la tarea. Miren que aquí les voy a mostrar dónde encontrar la tarea. Los tipos de declarantes, vamos a ver. Miren, aquí está. Declarantes. Las agencias de aduana, el importador, almacenes, depósitos. Van a copiar eso y es la tarea que tienen que presentar. Son 16. Y los aeropuertos, vamos a buscarlos. ¿Cuáles son los aeropuertos internacionales de Colombia? .pdf. Aerocivil, mira todo eso. Son información, cuando ustedes ponen .pdf es información oficial, información importante.
¿ya? Mira, servicios aeroportuarios. Entonces aquí va a hablar, mira, aquí están los aeropuertos. Terminal de carga. Esto lo vamos a ver en otra clase que se llama recibo de mercancía y despacho de mercancía. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahí lo buscan, que están dando los pictogramas. Ahí tienen un poquito de información si quieren entretenerse un rato. El internet se hizo web para investigar, chicos. Definitivamente el internet se hizo web para investigar, no para estar perdiendo el tiempo, sino para aprender muchísimo. Aquí algunos pasitos, aquí están de donde yo saqué la clase, que lo saqué de la página de la DIAN. Aquí está. La página de la DIAN, donde encontré. Ustedes tienen todo para consultar, pasos para importar en Colombia y tienen estas dos tareas. Tienen todas las tareas ya del mes. Ya tienen todo el material para el mes. Necesito que se lean toda esta información para que podamos revisar la próxima semana los documentos. Primero léanlo para que lo entendamos. Miren que tienen todas sus tareas. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, yo ninguna. No, señora. Bueno, chicos, entonces me quedo en el WhatsApp con ustedes. Voy a seguir llamándolos a ver, llamando a quienes no vinieron. ¿Cuál es la razón por la que no vinieron? ¿No les gusta mi clase? ¿Qué es lo que está pasando? Llamen a sus compañeros a ver si es que tienen alguna dificultad. Sé que hay mucho con esta lluvia, definitivamente se dañan todos los medios, se daña todo. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguien me quiere comentar algo, chicos? Ah, sí, profe, esto ya logró calificar a todos los que hicieron los audios de las exposiciones de sus productos. Estoy calificando, hijo. Como hay muchos estudiantes, la esta semana me agregaron unos, y hay muchos estudiantes que están apenas poniéndose al día, a mí me gusta ir calificando de bastante, no de uno hoy, después, cuando ya califique todo, señor, que yo le mandé la tarea al día, ay, me toca devolverme a revisar, entonces voy revisando semana 1 todo, semana 2 todo, y así voy, ¿ya? ¿De Así que he acuerdo? ido calificando todo. Entonces, ahora mismo estoy un poquito atrasada.